al tiempo horario, el tiempo de prácticas y la bibliografía que vamos a utilizar en el curso. Entonces, las asignaturas precedentes ya ustedes conocen, ¿verdad? Ya les había indicado de que una condición sine qua non necesaria, importante, era la de las preclínicas. Y en ellas habíamos hablado que era necesario que conozcan ustedes lo que es la biología celular, la biología molecular, la macro y la microanatomía, la fisiología, fisiopatología, la patología general y especial, la semiología, bioquímica y sobre todo la inmunoalergología. Y todo lo que son las asignaturas procedentes, que serían las clínicas, cardiología, neumología, o sea, todas las asignaturas en relación, entonces, siempre a la hematología. Dentro de los objetivos que vamos a seguir en el curso de la asignatura, son los objetivos instructivos y los objetivos educativos. Los objetivos instructivos van a estar referidos a la asimilación y al desarrollo. La asimilación de todo lo que son la teoría y la parte práctica de esta asignatura y el desarrollo de habilidades y hábitos relacionados con el perfil profesional. Me estoy refiriendo aquí en habilidades y en hábitos, o sea, el desarrollo de habilidades de diagnóstico, de tratamiento, de propedéutica clínica y el manejo entonces y la relación médico-paciente, que son muy importantes en sus habilidades. Y dentro de los objetivos educativos va a ser el desarrollo del carácter educativo, del compromiso del estudiante con la sociedad. Ustedes como médicos que se están formando, la función entonces es netamente social, ¿verdad? Entonces la relación que va a existir entre el médico y la sociedad pues tiene que ser entonces un nexo muy importante para poder recabar toda la información y poder satisfacer las necesidades que el paciente está teniendo y también la sociedad que necesita. Ustedes saben bien de que la carga horaria es de 80 horas por grupo, 40 horas teóricas y 40 horas prácticas. Las habilidades que se van a desarrollar por cada estudiante va a saber, es saber hacer, ¿no? Entonces, caracterizarlas, no necesito de que el alumno memorice todo lo que es la asignatura, sino que tenga y que correlacione todo lo que hablo y todo lo que saben ustedes para poder aplicar en la clínica. Luego, saber cómo integrar todos esos conocimientos, demostrar cómo lo hace y hace con el paciente, práctico con el paciente, ¿verdad? Entonces, luego, describir la importancia de la hematología, conocer e interpretar los mecanismos etiopatogénicos que habíamos hablado el día de ayer, las patologías de la asignatura, interpretar, revisar historias clínicas, hemogramas, realizar estudios complementarios de temas revisados y también a través de una revisión bibliográfica que ya les había indicado de que comenzamos presentando una pequeña tareita que tenían que revisar, ¿verdad? Entonces ya estamos haciendo algo entonces de lo que está aquí consignado en esta carga horaria. El temario, ustedes ven, están acá. El primer parcial va a comprender la introducción, la semiología hematológica, médula ósea, biología de la célula hematopoyética, eritropoiesis, metabolismo eritrocitario hemoglobínico y férrico y el metabolismo del eritrocito. Esta parte azul viene a ser el primer parcial. El segundo parcial es netamente anemias, anemia ferropénica, megaloblástica, aplásica, hemolítica, todo lo que son las hemoglobinopatías, crisis o anemia falciforme y lo que son las talasemias. ¿Vean? Entonces, esa está dividida de acuerdo al avance de la asignatura. Posiblemente el tiempo que estamos comenzando muy a destiempo, deberíamos empezar ya en el mes de marzo para poder abarcar todo ello, pero vamos a tratar de ser bien sucintos, bien apretaditos, pero siempre lleno entonces de conocimiento. Entonces, para que ustedes complementen y estén entonces a la par de cada parcial. El segundo parcial, membranopatías, esferocitosis, hematología de la altura, que es lo más importante para nosotros. Estamos hablando de eritrocitosis, policitemias, que son los síndromes mielodisplásicos o aquí neoplasias mielodisplásicas. Y el tercer parcial, estamos hablando netamente de leucograma, leucemias, leucemia aguda crónica, linfomas, granulocitopenias, agranulocitosis, trastornos de células plasmocíticas, aquí tenemos el mieloma múltiple, los trastornos plaquetarios, púrpura trombocitopénica idiopática, hemostasia y coagulación, hemofilia A y B, enfermedad de von Willebrand, grupos sanguíneos y trombosis. Eso viene a corresponder el tercer parcial.
Y la evaluación, ya conocen ustedes, la asistencia a clases teóricas 100% y las prácticas el 100%. La evaluación siempre es frecuente. ¿A qué me refiero con evaluación frecuente? Que yo hago preguntas, como lo estamos haciendo en el transcurrir de la clase, evalúo, anoto, veo cómo entonces se está comprendiendo, está viendo un buen aprovechamiento de la clase, que es lo más importante, preguntas de control en conferencia y talleres, entrevistas, evaluación práctica a concluir, y evaluación parcial número 3, ya saben ustedes, cada uno de 35 puntos, y la evaluación final de 30 puntos. Eso ya conocen ustedes. La evaluación teórico-práctica, formación de grupos que en los anteriores grupos se formaban 10 alumnos por afinidad, ¿verdad? Cada grupo realizaba una revisión de tema de clase, cada grupo elabora un mapa conceptual del tema de revisión, el grupo nomina un responsable para realizar la defensa de temas revisado y por sorteo el grupo elegido hará exposición de tema. La nota de grupo dependerá de la calidad expositiva. El docente realiza las correspondientes aclaraciones y complementación de tema. Esto se debería realizar en el aula. Lamentablemente, por esta situación de la pandemia, estamos tropezando y no podemos cumplir entonces lo que está establecido. Pero se va a modificar entonces esta parte práctica y ya vamos a ver cómo solucionamos esto. En la evaluación práctica, ven ustedes los temas de revisar en consulta externa. Eso sí se tiene que ver en tema de consulta externa, que van a rotar, yo creo, alumnos de 3 grupos por el tiempo de 2 semanas, hemograma, semiología hematológica, porque hacen revisión de paciente hematológico, hemostasis y coagulación, que también hay trastornos de púrpura y linfomas, terapia ACO, es decir, anticoagulantes orales, transfusión sanguínea. Y realización de videos personales o por grupo, o por dúo, o por dos, temas, consultar con Classroom de asignatura, que les voy a proporcionar adecuadamente el código de la clase para que puedan ingresar. Después, toma de muestra venosa, toma de muestra sanguínea capilar y la transfusión sanguínea, que son videos personales. Y la bibliografía que me estaban preguntando varios de sus compañeros, tenemos el texto de consulta de hematología de mi persona, Hematología, Fundamentos y Aplicaciones Clínicas de Bernadette Zodak, ¿verdad? Y puede ser cualquier edición de la edición panamericana. Todo lo que es Principios de Medicina Interna de Harrison, esto yo creo que es su base entonces para todos ustedes. La guía de práctica clínica que les voy a proporcionar. Hematología, Fisiopatología y Diagnóstico de la Universidad de Talca de Chile, de Palomo. Hematología de la sangre y sus enfermedades, segunda edición de Juan Carlos Pérez, del 2015. Luego, Fundamentos de Medicina, Hematología de Cuellar Falabella. Esta es entonces una edición colombiana. Hematología Clínica de Masa de Estados Unidos, de la Universidad de Wisconsin, ¿verdad? Y el Atlas de Hematología, que es muy importante para que puedan ubicarse de las modificaciones y en la nomenclatura de la hematología que vamos a observar. Y la hematología práctica de Darcy Lewis y cualquier otro tipo de bibliografía que ustedes puedan conseguir. ¿Listo? Entonces, esta es la parte más importante con respecto a la revisión bibliográfica. Estos son entonces los datos, el grupo del enlace y el código de clase de Classroom, que es el Key 52F, pero esto voy a cambiar porque voy a crear una nueva clase y en su oportunidad les voy a proporcionar otro tipo de código. Hasta aquí, no sé si tuvieran alguna pregunta para poder ya continuar la clase. Hola. Muy bien, entonces vamos a clases y nos ingresamos. Se observa, ¿verdad?, la presentación. Muy bien. Habíamos quedado entonces en las propiedades físicas de la sangre. ¿Y cuáles eran esas propiedades físicas de la sangre? Ustedes ya conocen. Tenemos entonces, como aquí en esta sentencia se dice, de que la sangre contiene los 3 estados de la materia. Un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. ¿Por qué sólido? Está representado por todo lo que son los corpúsculos, es decir, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí?
¿No tenemos presentación? Ya, entonces voy a solucionar esto. Hola, ¿ahora? Sí. Entonces nos vamos a referir a las propiedades físicas de la sangre y habíamos indicado de que la sangre como tejido especializado tiene cumple o tiene los tres estados de la materia. ¿Por qué? Tiene el estado sólido, que está representado, y habíamos indicado, por todo lo que son los solutos, ¿verdad? Y teníamos los cuerpos o los corpúsculos o los cuerpos formes que están representados por el glóbulo rojo, blanco, plaquetas, todo lo que son los minerales y las sustancias orgánicas. Eso viene a representar el estado sólido de la sangre. El estado líquido está representado porque ya saben ustedes, es el agua plasmática, ¿verdad? O el plasma en su totalidad, y el estado gaseoso, que está representado por los dos elementos, que es el oxígeno y el CO2. Y están representados o transportados por los glóbulos rojos y por el plasma. Vean, entonces, estas son las tres propiedades físicas de la sangre. ¿Cuáles van a ser las propiedades, otro tipo de propiedades que vamos a encontrar también en la sangre? El color. El color, entonces ya saben ustedes, es un rojo escarlata rutilante, dada por ¿quién? Por esta proteína que es la hemoglobina, que está unida al oxígeno y viene a constituir la oxihemoglobina. Entonces el color está dada por la concentración de la hemoglobina y del oxígeno. Dense cuenta de que si yo tengo una baja de hemoglobina, ¿verdad? Va a estar representada en mi hemograma por la concentración de hemoglobina corpuscular media o la hemoglobina corpuscular media. Por lo tanto, entonces, dense cuenta de que en el hemograma ustedes tienen que revisar esta parte de lo que es la hemoglobina y me estoy refiriendo a los índices hematimétricos secundarios. Entonces, cuando ustedes interpreten un hemograma, tienen que valorar los índices hematimétricos primarios y los índices hematimétricos secundarios. Los secundarios estará dada entonces por el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio. Entonces, todo ello, ¿verdad? Todo ello me va a representar los índices hematimétricos secundarios. En su color estamos dando entonces por la unión de hemoglobina más el oxígeno. Una baja de hemoglobina de seguro que me va a dar una modificación del color, ¿verdad? Porque no está viendo la cantidad de oxígeno y de hemoglobina que son el que determina el rojo escarlata. La opacidad está dada por ¿quién? Dada por la masa de glóbulos rojos. A mayor cantidad de glóbulos rojos genera una mayor masa y por lo tanto la sangre se vuelve más opaca. Entonces, si hacemos una comparación entre la sangre de un normo, de una célula, o perdón, de un volumen de sangre normal con 5 millones de glóbulos rojos y una sangre de un eritrocítico que tenga 7, 8 millones, de seguro que este tiene una mayor cantidad de glóbulos rojos y la opacidad de esta es entonces mucho más oscura. ¿Ven? Entonces, por eso la opacidad me refiero cuando impide el paso de los rayos solares, ¿verdad? O perdón, de los rayos de luz a través de la masa de los glóbulos rojos. La viscosidad estaba generada por un continuo roce de las células sanguíneas. Entonces tenemos en los hombres de 4.7 y en las mujeres de 4.4. Esa es entonces dada la viscosidad de la sangre. En los hombres es de 4.7 y en las mujeres de 4.4. La densidad, ese es el peso específico que depende del número y de la forma de los glóbulos rojos.
de su contenido de hemoglobina y de las proteínas. En el hombre tenemos la densidad de 1059 y en las mujeres de 1056. Y la reacción o pH es de 740, estamos hablando entonces de un pH neutro. En las venas por el contenido de CO2 es de 736. ¿Vean? Entonces, como está habiendo mayor cantidad entonces de CO2 o de moléculas o de iones de CO2, esto se va a acidificar un tanto y va a generar entonces un pH ligeramente ácido a nivel de las venas. Y la presión coloide-osmótica o oncótica es de 310 miliosmolas, que son similares al plasma. ¿Vean? Entonces, aquí teníamos una tarea, ¿verdad? Que tenían que revisar con respecto a la zeología de la sangre. Entonces, les voy a comunicar qué es lo que me dice Alberto Astete con respecto a la zeología de la sangre. A ver, Alberto Astete. Ya, doctor, la zeología trata de el aumento de la viscosidad sanguínea total y puede ¿Ya? ser un ¿Qué es zeología? riesgo cardiovascular. ¿Qué es entonces para ti, Alberto, la zeología? Bueno, es ¿cómo se dice? Un término físico que trata sobre la viscosidad sanguínea ¿Ya? Muy bien. y el Entonces, un término aumento, físico. sí, y Bien, el aumento de la viscosidad sanguínea total tiene riesgo cardiovascular. correcto. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá un riesgo cardiovascular entonces la zeología o la modificación de la zeología en el paciente, habíamos indicado en el paciente con eritrocitosis? ¿Cuál crees que va a Por ser la consecuencia? el incremento del hematocrito. ¿Ya? Incremento de hematocrito. ¿Qué es lo que sucede entonces con el paciente que tiene una mayor viscosidad de la sangre en el paciente? ¿Qué es lo que sucede? Mm, ¿Cuáles serían las consecuencias? que este mm, no sé, no me acuerdo, doctor, lo que he leído. ¿No has leído o has leído? ¿O Sí he has leído, leído pero poco? sí. Bien. Ya, gracias, Alberto. A ver, ¿qué me dice Colque Gema? Gema Carmen Colque. Sí, doctor. ¿Qué es la Eh, zeología para ti? es una rama de la física, estudia, en sí es una rama de la física que va a estudiar la deformación y el flujo de los materiales, en este caso todo lo que comprende en la sangre, las macromoléculas, como estamos hablando de las células en sí que están en ella. Ya, Ujú. muy bien. Y ¿Qué pues más? al existir este aumento del hematocrito, pues hay una disminución del flujo, hay una alteración y por tanto también influye, o bueno, no hay mucha irrigación, no hay una buena oxigenación a los tejidos. Ya, bien. Gracias, Gema. ¿Qué Eso, me dice, qué me dice aquí la compañera Yomara Fuertes? Yomara, ¿estás en clases? No estás, estás con falta. ¿Qué me dice Ayrton Ruiz? Ayrton,
Ayrton Ruiz. Nada. Bien. Alguien que quiera hacerse o que quiera pronunciarse y hablar con respecto a lo que es la resiliencia. Yo, doctor, presente. ¿Tu nombre? Durán María Fernanda. Durán. Muy bien, a ver, dime. Bueno, doctor, como usted nos dijo, nos mandó a investigar qué sería la rheología de la eritrocitosis. Ajá. Sabemos bien que la eritrocitosis es un síndrome que está caracterizado por un incremento normal de la masa eritrocitaria, tanto de la hemoglobina y el hematocrito. Entonces, Bien. esta eritrocitosis puede ser multifactorial. Puede deberse a dos causas principales. Puede ser primaria o secundaria, la eritrocitosis como tal. Primaria, que puede ser causada por un trastorno de las células hematopoyéticas anormales, es decir, que se van a volver anormales, o secundaria, que puede ser causada por un trastorno que va a desencadenar una mayor producción de células hematopoyéticas, pero esta vez van a ser normales. Como sabemos, la más, digamos, importante, la que nos interesa, sería la secundaria, hablando de la rheología. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la secundaria dijimos que va a haber un aumento de las células hematopoyéticas, que van a ser normales. En esta secundaria puede verse a muchas causas. Pero la principal es la falta de oxígeno. Esta falta de oxígeno va a ser consecuencia de varios factores, como puede ser el tabaquismo, un trastorno pulmonar como el EPOC, defectos cardíacos, pero lo más importante que también nos interesa sería la altitud. ¿Qué va a pasar en la altitud? Al haber la privación de oxígeno, se va a producir un aumento de la eritropoyetina, que va a estimular la médula ósea para producir más glóbulos rojos, para que a su vez la sangre también pueda transportar más oxígeno. Entonces, ahí por lógica sabemos que las personas que van a pasar mucho tiempo en la altura, como es en nuestro ambiente, con un oxígeno reducido, entonces vamos a tener mayor cantidad de producción de eritrocitos. Entonces va a haber mayor discapacidad, mayor viscosidad, perdón, y mayor densidad. Por eso es que se va a producir la eritrocitosis. Muy bien, María. Entonces has hecho un gran resumen de lo que es la fisiopatología, ¿verdad? Entonces, con ciertos aspectos importantes con respecto a lo que es la hipoxia. Creemos de que es importante, ¿verdad? La parte fisiopatológica aplicado, pues, entonces a la hematología. Bien, entonces les había dado, entonces, con respecto para que hagan una revisión de la rheología. Y cuando estoy hablando de la rheología, me estoy refiriendo a todo lo que son estas propiedades físicas y sobre todo la viscosidad y la densidad, ¿verdad? Estos dos elementos, que son la viscosidad y densidad, son los que me van a determinar de que la sangre no fluya adecuadamente dentro del torrente circulatorio, genere una mayor lesión a nivel del endotelio, genere una mayor presión, genere entonces una mayor cantidad de hipoxia. Entonces, dense cuenta de que estos dos factores modificados de la viscosidad y la de densidad en la sangre son los causales entonces que nos genere una modificación de esa dinámica circulatoria, ¿verdad? ¿Y dónde va a repercutir esto? A nivel entonces cardiovascular, a nivel cardíaco, porque el corazón tiene que hacer entonces una mayor cantidad, entonces no mayor cantidad, sino una mayor fuerza entonces de contracción dada entonces a la viscosidad y a la densidad sanguínea. De ahí entonces que va a generarse ya las modificaciones de lo que es el miocardio, ¿verdad? Estamos hablando entonces ya de sobrecargas ventriculares y sobrecargas auriculares con repercusión a nivel de ¿dónde? Del corazón y de los pulmones. Entonces dense cuenta de que estas dos propiedades son las que se van a modificar.
No con ello, entonces, quiero decirles que la opacidad, la reacción, el pH y la presión oncótica también se van a modificar. También, entonces, hay pacientes con eritrocitosis que están haciendo un corazón pulmonar crónico o agudo que me va a generar también una complicación. ¿Vean? Entonces, cuando ya se modifica la geología sanguínea, la movilidad, la dinámica circulatoria, pues de lógica vamos a tener un sinfín entonces de complicaciones y sobre todo entonces que se aprecian en la patología cardíaca, patología pulmonar y en la patología hematológica. ¿Listo? Entonces vamos a proceder con el avance de asignatura. Entonces aquí tenemos la sangre circulante, ¿verdad? Sangre circulante en la parte alta tenemos los elementos formes con 45% y el plasma tenemos un 55%. Eso ya habíamos dicho. La cantidad de, perdón, la cantidad de glóbulos rojos que vamos a tener va a ser entonces de 4.8 hasta 5.5 millones, ¿sí? De 4 puntos. Esta parte azul o celeste va a representar a los leucocitos, que son de 5.000 hasta 10.000. Y la tercera parte, que es de naranja, estamos hablando de las plaquetas en 250.000 hasta 400.000. ¿Verdad? Entonces tenemos estos tres elementos formes. De estos eritrocitos, vean ustedes, los eritrocitos de 4,8 a 5,4 millones, están representados por los glóbulos rojos, es decir, en la columna de abajo. Luego los leucocitos y los trombocitos. Dense cuenta de que estos leucocitos en la parte de la última columna, se van a dividir en 5 grupos, los granulocitos y los agranulocitos, ¿sí? Dentro de los granulocitos vamos a tener, ¿quiénes? Los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos. ¿Cuáles serían los granulocitos y cuáles son los agranulocitos? Grupo. Ya. Los linfocitos y monocitos. Excelente. Entonces, dense cuenta de qué. De que cuando yo hago una solicitud de un hemograma, tengo que ver entonces 3 elementos importantes. Uno es la concentración de los leucocitos. Entonces, estaré hablando de un leucograma. ¿Eh? Cuando veo la concentración de glóbulos rojos, me estoy refiriendo a un eritrograma. Y cuando veo o cuando quiero ver la concentración de plaquetas o de trombocitos, me estoy refiriendo al trombograma, ¿verdad? O plaquetograma. Entonces, ese hemograma se va a dividir en 3 porciones, en 3 grupos, cada uno de ellos con sus características tanto físicas, químicas, bien específicas, ¿sí? Entonces, estamos ya avanzando a algo de la parte práctica y cuando ya lleguen ustedes a la práctica, pues tengan entonces esa facilidad ya de interpretar cada uno de estos documentos que les voy a presentar. Y la parte entonces de los agranulocitos, de seguro que estamos con los monocitos, que es las células plasmáticas, y también los linfocitos. Entonces, a grandes rasgos, los leucocitos, granulocitos E positivo. ¿Qué significa esto? Eosina positivos. ¿Sí? Por eso entonces los que se van a teñir de eosina, ¿sí? Son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y los no granulocitos son, ¿qué será la H? A ver, hay ayudantes de histología. ¿Qué será la H? Doctor, creo que es la hematoxilina. Hematoxilina, ¿verdad? Entonces la hematoxilina positiva va a ser ¿para qué células positiva? Para los no granulocitos. Y se van a teñir de un color, pues celeste o morado. Entonces tenemos linfocitos T, los linfocitos B. ¿Ven? Entonces, y si tengo una eosina positiva, entonces se van a teñir los granulocitos de rosa. ¿Está bien?
Los no granulocitos, ya saben ustedes, los linfocitos T, los linfocitos B y los monocitos. Los linfocitos T van a tener una capacidad de destrucción citotóxica y presentadora de antígenos. Muy importante estos dos elementos. ¿Por qué me van a interesar estos linfocitos T? Cuando vea yo una reacción de VIH positiva o reactiva, entonces se van a modificar ¿quiénes? Pues los CD4, es decir, los linfocitos T con CD4. ¿Qué significa este CD? Antígenos de presentación o presentadora de antígenos o cluster differentiation 4. ¿Sí? Dense cuenta entonces, cuando yo digo linfocito T CD4 positivo, me estoy refiriendo entonces a las células presentadoras de antígeno. Presentadoras de antígeno. ¿Está bien? Y los linfocitos B son encargados de sintetizar los anticuerpos. Aquí me estoy refiriendo a la formación de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la G, la E, etc. Entonces, dense cuenta de que cada uno de estos linfocitos, ¿sí?, son directos responsables de una determinada función, ¿sí? Unos presentadores de antígeno, otros con capacidad de destrucción citotóxica y los linfocitos B encargados de sintetizar anticuerpos. Y los monocitos son los encargados de cumplir una función de fagocitosis en la circulación como en los tejidos, ¿verdad? Entonces, dense cuenta, esta parte es muy importante. Actualmente estamos hablando del COVID, ¿verdad? Donde nos indican un hemograma con una linfopenia, ¿sí?, con una monocitosis muy marcada, ¿sí?, muy marcada, y tenemos que darnos cuenta ya de que cuando yo estoy viendo estos linfocitos o una linfopenia baja, por lo tanto los anticuerpos no se están formando, y los los linfocitos T con citotóxicos también van a estar bajos porque no tienen esa capacidad de destruir al germen. ¿Vean? Y los monocitos van a estar altos, por eso va a haber una monocitosis. ¿Por qué? Porque se van a convertir en las células plasmáticas y vienen a convertirse entonces ¿en qué? En la cascada de las células plasmáticas, ¿verdad? O en la cascada entonces de las interleucinas, ¿no? Entonces, ¿qué era la característica de la fase inicial o en la segunda fase del COVID? ¿Ven? Entonces, dense cuenta de que ya me estoy adentrando a una patología que estamos entonces hoy en boga, ¿verdad? ¿En base a qué? En base a esta diapositiva de los leucocitos. ¿Alguien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Desean de que se les aclare? ¿Continuamos la clase? Doctor, no sé si un breve resumen de nuevo sobre el tema. Entonces hacemos un resumen, ¿verdad? Granulocitos eosinófilos o eosina positivos de color rosa. No granulocitos positivo con, y dentro de estos tenemos dos grupos, los linfocitos T, linfocitos B y los monocitos. Los linfocitos T van a ser muy importantes en este proceso. Tenemos dos tipos de linfocitos, ¿verdad? Los linfocitos T. Se van a clasificar en linfocitos LTH. El LTH, que significa linfocito T helper o colaborador o auxiliador, que va a ser de dos tipos, el CD8 y el CD4. El CD8 se va a caracterizar por ser un linfocito que destruye, o sea, cualquier célula o cualquier organismo, es decir, entonces de una destrucción citotóxica. Y el CD4, o linfocito T CD4, va a ser presentadora de antígenos. Y estamos hablando entonces como células de memoria, ¿verdad? Con un epítope cargado de antígenos o con un epítope cargado de marcadores de antígenos. ¿Sí? Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Y los linfocitos B, ¿sí?, van a ser encargados de sintetizar todo lo que son anticuerpos.
Y estos anticuerpos son representados ¿por qué? Por las inmunoglobulinas. Inmunoglobulina A, la inmunoglobulina B, la M, la G y la E. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de que estas células son muy importantes. Tanto en el VIH como en el COVID o cualquier otro proceso viral, se va a generar una modificación de estos linfocitos T, ya sean citotóxicos CD8 o sean presentadores de antígenos CD4. Y los monocitos van a ser representados, se van a convertir, entonces, cuando hay algún proceso de tipo reactivo en el cuerpo, van a convertirse en células plasmáticas y van a ser las encargadas de ¿qué? De generar la función de la fagocitosis, de destruir entonces en la circulación o en los tejidos este tipo de células o de ataques por gérmenes que no están entonces, que no son normalmente presentes en el organismo. Está bien claro, ¿verdad? Bien, vamos. Entonces, dense cuenta de que aquí vamos a hablar de que la actitud del médico ante un paciente supuestamente afecto a una hemopatía. Me estoy refiriendo a una hemopatía, estamos hablando entonces, dense cuenta, habíamos hablado algunos prefijos, ¿verdad? Y en uno de ellos teníamos el prefijo o el sufijo hemo, entonces que significaba sangre, y patía que era entonces pues una patología o una enfermedad. Estoy refiriéndome entonces a una enfermedad o a una patología sanguínea. No difiere de la que se realiza ante pacientes con enfermedades de otros órganos o sistemas diferentes de la sangre y órganos hematopoyéticos. Entonces, tanto la conducta del médico, del cardiólogo, del neumólogo, de cualquiera, ¿sí? Tiene la misma condición entonces que un médico hematólogo, ¿verdad? Y no puede entonces obviar entonces estos contenidos hematológicos. El diagnóstico debe basarse siempre en primer lugar en ¿qué? En una anamnesis, ¿verdad? Una anamnesis bien amplia, bien cuidadosa con respecto a lo que es la anamnesis hematológica. Una exploración física adecuada y minuciosa. Me estoy refiriendo desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. Tenemos que ver entonces aquí lo que son los anexos, el color de la piel, la turgencia, tengo que ver la temperatura, tengo que ver entonces la frecuencia cardíaca, tengo que ver si hay presencia entonces de soplos funcionales, cómo está entonces el sistema respiratorio, si hay cianosis central, si hay cianosis periférica, o sea, etcétera. O sea, la exploración física debe ser lo más completa posible cuando hagan un examen de paciente hematológico. Y cuando ya tengamos un concepto o un diagnóstico presuntivo, o es decir, la hipótesis diagnóstica de primer grado, vamos a presentar entonces a solicitar las pruebas complementarias que se van a crear o que se crea conveniente en una forma escalonada, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de la semiología que tenemos un capítulo aparte. Tenemos que ver entonces el motivo de la consulta, ¿verdad? El paciente puede acudir por diversas causas, puede ser por anemia, puede ser por hemorragia, y cuando tengo anemia, pues tendré una hemoglobina en sangre menos de 100 o de 13 gramos, ¿no? Entonces, actualmente se ha podido indicar de que cuando hablamos de 13 gramos, ya debemos sospechar la presencia de una anemia. Pero tenemos que correlacionar entonces, ¿no? De correlacionar este volumen de glóbulos rojos con el hematocrito y los glóbulos rojos. Entonces, de aquí nace dos definiciones. Una definición convencional de la anemia, que toma en cuenta la dosificación o el recuento de glóbulos rojos, el recuento o la dosificación de hemoglobina y del hematocrito. ¿Ya? Uno, definición convencional de anemia toma en cuenta el glóbulo rojo, la concentración de hemoglobina y el hematocrito. Pero no así la definición dinámica o fisiológica de anemia, ¿sí? Es muy distinta. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la concentración de glóbulos rojos blancos, de hemoglobina y de hematocrito bajos, ¿cuál creen entonces que va a ser la dinámica? Hemos dicho de que la dinámica, la zeología va a modificarse, se va a modificar. Por lo tanto, me va a dar una definición fisiológica, ¿verdad? ¿Y cuál creen que va a ser la definición fisiológica de anemia?
en base a lo que han hecho la revisión y de lo que les he explicado la serología de la sangre. Alguien que quiera animarse a darme el concepto de anemia desde el punto de vista fisiológico. ¿Hola? ¿Alguien? Bien, entonces no perderemos tiempo. Creo que no están con sus neuronas bien cargadas ahora, o están aletargados. Había dicho entonces de que en anemia tenemos dos definiciones. Una definición de tipo convencional que toma en cuenta el número de glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina. Esta definición no nos sirve entonces en patología, sino que nos sirve la definición de tipo fisiológica, dinámica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que evaluar entonces en un paciente que tenga una sospecha de anemia las capacidades que va a desempeñar el paciente. Tendré que ver la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el color de la piel, la temperatura, la diuresis. ¿Vean? Entonces, cuando el paciente tiene un déficit entonces del volumen de sangre secundario a modificaciones del número de la hemoglobina, del hematocrito, etcétera, me va a generar entonces alteraciones en la funcionalidad dinámica del organismo. Por lo tanto, me va a generar sintomatología, ¿sí? Y esa sintomatología se va a representar, se va a refrendar en forma de ¿qué? De disnea, de cefalea, de taquicardia, de frialdad, de palidez, etc. ¿Ven? Entonces, esa es para mí la definición de anemia. No toma en cuenta en sí todo lo que les había indicado el número de glóbulos rojos, de hemoglobina y de hematocrito. ¿Sí? ¿Se ha entendido, verdad? Y el otro aspecto serán las hemorragias, ya sean entonces las epistaxis o la presencia de manchas o de púrpuras o de petequias, de hematomas, ¿verdad? De púrpuras en forma de quimosis o petequias, que son las trombocitopenias, ¿verdad? Que pueden acompañarse de epistaxis, gingivomorragias, menometrorragias, y finalmente los hematomas o hemartros, que son típicas de coagulopatías en las hemofilias. Entonces, vean ustedes de que cuando yo estoy haciendo el motivo de consulta del paciente con trastorno de tipo hematológico, tengo que evaluar entonces lo que es primero la concentración de glóbulos rojos. Tengo que ver la clínica que me está presentando esa supuesta anemia. Y si está presentando hemorragias o manchas a nivel de la piel. ¿Sí? También tendrá que evaluar si tiene fiebre, ¿verdad? Motivo más frecuente de la consulta por propia enfermedad hematológica, tenemos los linfomas, las leucemias, ¿verdad? La leucemia linfocítica aguda y las causas infecciosas o infecciosas dadas por las granulocitopenias o trombocitopenias, ¿verdad? Vean ustedes de que la fiebre, pues tenemos que investigar desde ese punto, ¿verdad? No se olviden de que en la fisiopatología de la fiebre juega un papel muy preponderante los neutrófilos, ¿verdad? Con la liberación de todo lo que son ¿cómo se llaman? Los cuerpos que van a generarme temperaturas de reacción, entonces, dentro del cuerpo. Las adenopatías que también tengo que revisarles, el número de tamaño de ganglios, ¿verdad? La presentación de los ganglios, ya sea a nivel entonces del cuello, a nivel de la región cervical, a nivel de la región supraclavicular, infraclavicular, axilar, abdominal, inguinal. O sea, dense cuenta de que tiene que ser un examen exhaustivo, ¿sí? Y luego tengo que ver el análisis de lo que son las alteraciones del hemograma, ¿sí? Alteraciones del hemograma, alteraciones del proteinograma y del volumen de sedimentación globular y las alteraciones de las pruebas de coagulación. Por lo tanto, dense cuenta de que cuando yo solicito un examen de hemograma, tiene que ser lo más completo que se pueda, ¿sí? No solamente se conformen con el leucograma, eritrograma, plaquetograma, coagulograma, sino que pidan proteínas y también volumen de sedimentación globular.
A ello se podrá entonces añadir otro tipo de pruebas que sean necesarias dependiendo del tipo de patología que se está sospechando. Creo que con esto estamos acabando la primera parte de lo que es la hematología, y si aquí tuvieran alguna pregunta, alguna acotación, algo que les pueda reforzar, estoy entonces a disposición de la... Doctor, una pregunta. Referido a la anemia, Ya. tengo entendido que más que todo se refiere a es una manifestación sintomática, ¿no? No tanto así una enfermedad. ¿Eso me podría aclarar respecto a la anemia? Porque es secundario a otras patologías, ¿verdad? Entonces no se consideraría como una enfermedad como tal, sino un síntoma que el paciente nos está mostrando, ya sea, o sea, estamos viendo nosotros y pues no se considera, como otros dicen, anemia, enfermedad, entonces no, sino un síntoma. Excelente. Entonces vamos a ver entonces de que anemia no se considera como una enfermedad, ¿no? Sino como una representación sintomática de un u otro cuadro de base, ¿sí? Tenemos que considerar, por eso les decimos de que cuando estamos hablando de anemia, tenemos que considerar estos dos aspectos. Uno, si es una anemia de tipo carencial, ¿sí? Que me estoy refiriendo a la anemia por déficit de hierro, por un déficit de vitamina B12 o un déficit de ácido fólico. ¿Está bien? Esas son las carenciales. Y las otras, o el otro tipo de anemias o el otro grupo de anemias son las anemias de proceso crónico. Aquí vamos a incluir entonces a todas las anemias que son representadas o que se presentan en otras patologías crónicas, tuberculosis, cáncer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces son dos grupos que se van a presentar. En cada una de ellas, lo que nos interesa a nosotros es la actividad, o sea, la sintomatología que va a presentar el paciente debida a la modificación de la cantidad de glóbulos rojos o de la reología y de la cantidad de glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos en el volumen sanguíneo. ¿Ven? Entonces, tengo que tomar en cuenta los dos conceptos que les había indicado, la definición, pues, fisiológica que nos interesa a nosotros y la definición convencional que ya muy poco entonces nos deja para determinar si es o no es una anemia, ¿verdad? Entonces, si hacen una revisión de cualquier bibliografía, ahí se van a poder dar cuenta de que para hablar de anemia ya no toman en cuenta el número de glóbulos rojos, sino lo que toman en cuenta es la hemoglobina. La hemoglobina en su totalidad, ¿sí? La hemoglobina porque es el pulmón respiratorio y nos va a determinar las características de esta, o sea, de la estructura de la hemoglobina y las funciones que va a desempeñar dependiendo de esa estructura que está adoptando. Entonces, cuando estemos haciendo hemoglobinopatía, se van a dar cuenta de la importancia que tiene entonces esta molécula, ¿verdad? Más entonces que el glóbulo rojo, que solamente es el reservorio de la hemoglobina, entonces tenemos que considerar. Pero tenemos que ver esto también, ¿verdad? Si yo tengo microcitos y la concentración de hemoglobina entonces está disminuida de lógica, entonces la clínica también va a ser entonces muy florida, muy diversa, ¿verdad? Entonces dense cuenta de que ese tipo de características que va a adoptar la célula, la concentración de hemoglobina y ambas me van a generar entonces la modificación del hematocrito, pues entonces ya me está dando una pauta de la importancia y de la clínica que va a presentar el paciente. ¿Se ha comprendido, verdad? Sí, doctor. Bien. Estamos entonces a pocos minutos ya de concluir la clase. Esta segunda parte de lo que están preparados entonces, vean ustedes, es la citomorfología, nomenclatura en hematología.
Esta parte, entonces, es solamente para que conozcan las modificaciones estructurales de la forma, el tamaño, la nomenclatura que se utiliza dentro de la hematología para que sea mucho más factible, más fácil, entonces, la lectura y la comprensión de ustedes cuando se realicen la lectura, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a dejar, lo voy a pasar, entonces, de rápido, entonces, para que ustedes hagan la revisión. ¿Listo? Entonces, no nos vamos a detener en esta parte porque tendríamos que hablar entonces múltiples situaciones desde la formación del glóbulo rojo en la médula ósea, cosa que esto ya es en sí de la especialidad y de la parte de laboratorio. Por lo tanto, entonces solamente les voy a dejar en el texto, está todo esto, para que hagan una revisioncita rápida, hagan entonces una revisión y fijen entonces los conceptos con respecto a la nomenclatura. Vean entonces ustedes el telosematíes, el frotis normal, aquí la concentración de glóbulos rojos y todas las modificaciones que se está observando, los hematíes en su morfología, ¿verdad? En su forma. Estamos hablando de la poiquilocitosis, anisocitosis, planocitosis, etcétera, etcétera. Vean ustedes la cantidad de modificaciones de la forma que tenemos en los glóbulos rojos, la dismorfología, es decir, alteraciones entonces o modificaciones o la disfunción de la morfología del glóbulo rojo, poiquilocitos, planocitos, leptocitos, anulocitos, vean, acá estamos con sus ejemplos, esferocitos, ovalocitos. Entonces, dense cuenta de que esta es la parte más de puras células que sí nos interesa, ¿no? Entonces, con respecto a la cronemia, el color, entonces, que se debe adoptar, normocromía, hipocromía, hipercromía, anisocromía, policromatofilia, ¿eh? Hipercrómicos, normocrómicos, hipocrómicos, macrocitos, normocitos y microcitos. Entonces, este cuadro sería lo que más nos interesa a nosotros porque en base a este cuadro se van a dar cuenta de cómo está. Si yo les pregunto cuál es el volumen corpuscular medio del eritrocito normocrómico, pues entonces se vienen aquí, me dicen entonces el volumen corpuscular medio es 98, ¿verdad? Aquí tengo microcitos, ¿verdad? Entonces aquí vean, y aquí más pequeñitos, microcitos, normocitos y macrocitos. Entonces dense cuenta de que este cuadro para el que les estoy mostrando es lo más importante que tendrían que manejar para poder entonces identificar y dar entonces el diagnóstico o la lectura del hemograma. Normocitos, macrocitos, microcitos, reticulocitos, siderocitos, punteados basófilos, o sea, los cuerpos extraños o los cuerpos entonces que son restos nucleares dentro del nucleolo, que son importados, dentro del glóbulo rojo, que son muy importantes entonces también para determinar alguna alteración de la patología o de la funcionalidad del glóbulo rojo, ¿no? Vean ustedes cuerpos de Hayes, Pappenheim, Holly, etcétera, etcétera. Esto ya no vamos a avanzar, las plaquetas lo propio, ¿verdad? La hemostasia igual. Entonces, dense cuenta, esta parte es lo más, la parte más de lectura que ustedes ya conocen con respecto a lo que es la fisiología. ¿Bien? Hola, hola. Se comprende, ¿verdad? Generalmente yo no les pregunto mucho esto en los exámenes, o sea que tómenla y hagan una revisioncita solamente para que tengan un conocimiento cuando hagan entonces alguna vez una revisión de frotis, ¿verdad? Pues algunas preguntas que les hago entonces solamente es qué es una poiquilocitosis, qué es una granulocitosis, qué es una anisocitosis, después cuando vemos algunos exámenes de laboratorio encuentran un reporte de microcitos, macrocitos, dacreocitos, esquistocitos. Entonces, solo dense cuenta de que no es entonces el pan del día, sino que esto es frecuente entonces cuando tengan otro tipo de patologías. Si alguien de ahí es un gastroenterólogo, un hepatólogo, etcétera, entonces van a tener modificaciones muy frecuentes entonces de la estructura y la morfología globular. Por eso entonces esto es un atisbo de lo que son las modificaciones del glóbulo rojo, de las plaquetas, de leucocitos, etc. ¿Listo?
Bien, entonces con esto estuviéramos acabando la primera parte o el primer tema entonces de la asignatura, y el día martes nos estamos viendo para revisar el segundo tema que está representando ya la médula ósea, que es lo más importante, o sea, hematopoiesis, ¿no? Entonces, hematopoiesis, eritropoiesis y médula ósea. Listo, jóvenes, si pudiesen hacer alguna revisión ya de bibliografía para poder complementar si es que tuviesen alguna duda, etcétera. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, nos vemos y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes, doctor.